Bien, ahora comentaremos el caso especial de las tablas de 2×2. Este tipo de tabla es de uso muy común en medicina y ciencias de la salud, puesto que con mucha frecuencia nuestros desenlaces y exposiciones son representados por variables categóricas dicotómicas. Recordemos que el desenlace es la variable dependiente, mientras que la exposición es la variable independiente. En medicina, la variable dependiente usualmente es una enfermedad, mientras que la exposición puede ser un factor de riesgo o bien un tratamiento que influyen para que la enfermedad aparezca o no aparezca. Entonces, tendremos una enfermedad con sus categorías presente o ausente, dicotómica, y una exposición con sus categorías expuesto y no expuesto, también dicotómica. Es muy importante saber qué representan los datos, las frecuencias, dentro de nuestra tabla, ya que las frecuencias relativas que se obtengan pueden estar representando tasas o proporciones. Esto es, si son estudios de cohorte o ensayos clínicos, se pueden estimar incidencias en los grupos según su exposición. La incidencia es una tasa, mientras que si son estudios de corte transversal o encuestas, se pueden estimar prevalencias, que son proporciones. Y por último, en estudios de casos y controles, se analiza también la proporción de la exposición entre los casos y los controles. Como medida de asociación para estudios de cohorte y ensayos clínicos, se usa el riesgo relativo, mientras que la medida de asociación para estudios de corte transversal y estudios de casos y controles es la razón de Momios. Analicemos primero el riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida de asociación que permite estimar la fuerza con la que están vinculados un factor de exposición y una enfermedad. Se basa en la comparación de incidencias dentro de un grupo expuesto con la incidencia del grupo no expuesto a través de una razón, esto es, una división donde el numerador representa la incidencia observada en el grupo expuesto y el denominador representa la incidencia observada en el grupo no expuesto. En el ejemplo que aquí se presenta, se muestran los datos hipotéticos procedentes de un estudio de cohorte, donde se dio seguimiento a 500 sujetos durante 15 años para ver la incidencia, esto es, los casos nuevos de diabetes que se presentaron durante el seguimiento. En la muestra se detectaron 220 sujetos con obesidad y 280 sujetos sin obesidad como un posible factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes. Si realmente existe una asociación entre la obesidad y la diabetes, esperamos que la incidencia del grupo de obesos sea mucho mayor a la observada en el grupo de los no obesos. Para analizarlo, realizamos la comparación a través de una razón, una división. Se divide la incidencia del grupo expuesto, en este caso 32% o 0.32, sobre la incidencia del grupo no expuesto, que en este caso es de 11% o 0.11, dándonos un riesgo relativo de 2.9.
¿Cómo se interpreta ese 2.9 de riesgo relativo? Se interpreta como una asociación positiva, esto es, la obesidad se relacionó de manera positiva con la diabetes. El riesgo de enfermar de diabetes en los obesos fue de 2.9 veces lo observado en el grupo de los no obesos. Los obesos tuvieron entonces el 290% de enfermedad al compararse con los no obesos. Hubo, por lo tanto, 1.9 veces más enfermedad en los obesos que en los no obesos. El riesgo relativo puede ser también menor a 1, como sería el caso esperado en una exposición a un tratamiento, donde lo que se espera es que la incidencia de la enfermedad sea menor en el grupo que recibe el tratamiento al compararse con el grupo que recibió el placebo. En el ejemplo que se presenta en esta diapositiva se muestran los datos hipotéticos de un ensayo clínico aleatorizado donde se trató a 250 sujetos con un programa de ejercicios y a 250 sin este entrenamiento para prevenir el dolor de espalda baja. La incidencia de dolor de espalda baja fue de 20% en el grupo que estuvo en el programa de ejercicios, contra un 36% de incidencia para el grupo que no recibió el entrenamiento. Al calcular el riesgo relativo, se obtiene un riesgo relativo de 0.5. Esto es, el grupo expuesto al programa de ejercicios tuvo menos incidencia que el grupo no expuesto. El programa de ejercicio protegió para que el dolor de espalda baja no se presentara. Un riesgo relativo menor a 1 indica asociación negativa o protección contra el desarrollo de la enfermedad. Cuando se trata de estudios donde no se pueden estimar incidencias, no podremos calcular entonces el riesgo relativo. Se deberá usar otra medida de asociación, que se llama razón de momios. Se calcula de una manera muy sencilla, multiplicando las frecuencias absolutas observadas en la celda A por las frecuencias absolutas de la celda D y luego dividiendo sobre el producto de la multiplicación de las frecuencias absolutas observadas en la celda B por las frecuencias absolutas observadas en la celda C, A por D sobre B por C, y el resultado se interpreta igual que el riesgo relativo. En el presente ejemplo se investiga a través de un estudio de corte transversal o encuesta el uso recreacional de marihuana y el haber reprobado materias en estudiantes universitarios. La muestra estuvo conformada por 160 sujetos, de los cuales 32 señalaron fumar marihuana. Entre los fumadores de marihuana se encontraron 4 sujetos con materias reprobadas, mientras que en los que no usaban marihuana se encontraron 16 sujetos con materias reprobadas. Al calcular la razón de momios se obtiene un resultado igual a 1. Esto es, los que usan marihuana tuvieron la misma frecuencia relativa de materias reprobadas. En este ejemplo hablamos de que no hay asociación. Entonces, una razón de momios igual a 1 es indicativo de que no existe asociación entre nuestras variables categóricas.
En este ejemplo hipotético se presentan los datos de un estudio de casos y controles similar al de John Snow, donde se analiza si existe asociación entre beber el agua de una bomba y enfermar de cólera. Dado que se trata de un estudio de casos y controles, no se pueden estimar incidencias, por lo que se analiza la asociación a través de la razón de momios. Se comparan los casos, esto es, los enfermos, con los controles, que son los que no enfermaron, por lo que los totales o el 100% aparece en las columnas. El resultado del ejemplo anterior fue una razón de momios de 7.5, lo que nos habla de una fuerte asociación positiva. Esto es, los enfermos tuvieron una exposición mucho mayor al agua, a beber el agua tomada de esta bomba como asociación para enfermar. Bien, a manera de conclusiones, vamos a comentar que cuando se trata de comparar variables categóricas para determinar si existe asociación entre ellas, es importante efectuar el análisis de frecuencias, sobre todo las frecuencias relativas, en tablas de contingencia y en gráficos de barras, para detectar la posible asociación entre estas variables. En el caso de tabla de 2×2, podemos utilizar el riesgo relativo y la razón de momios como medidas de asociación. El riesgo relativo implica calcular primero incidencias, esto es apropiado sobre todo para estudios de cohorte y ensayos clínicos aleatorizados. La razón de momios implica análisis de proporciones y va a ser una medida de asociación que utilizaremos sobre todo si se trata de estudios de casos y controles o estudios de corte transversal. Bien, con esto terminamos. Espero que hayan quedado claros los conceptos y procedimientos aquí expuestos. Muchas gracias.